La segunda parte de mi viaje por Formosa tiene que ver con la fundación de un pueblo por los misioneros franciscanos cuando comenzaba el siglo XX. En 1900 todavía quedaban rastros de las cruentas campañas contra los indios que se habían hecho, entre comillas, en nombre de la civilización. Eran los tiempos en que, después de la conquista del desierto en la Patagonia, el gobierno nacional reafirmaba su voluntad de ocupar todo el territorio nacional bajo su entera autoridad. Y Formosa era territorio nacional y allí estaban asentadas varias tribus. La ocupación generó intensos debates en el Congreso Nacional y los militares que fueron enviados a esa última frontera tenían visiones contrapuestas para solucionar el problema indígena. Finalmente, la ocupación se decidió hacerla en forma pacífica, bajo la modalidad de misiones religiosas. Así fue que empezó la historia de este hermoso pueblo, donde abundan los lapachos rosas y blancos, y tiene una gran plaza central y naturalmente un convento y la iglesia como símbolo del paso de los misioneros. Aquí es donde me encuentro con Néstor, mi guía, que me va a introducir en la rica y apasionante historia del pueblo de San Francisco de Laicí. Bueno, Laicí deriva de los franciscanos que fundaron la misión en el año 1901. Los padres pertenecían a la orden franciscana y es por eso que el San Francisco y del Laicí, en nombre del cacique que era dueño de esta tierra, que tenía apellido de Laicí. Entonces, San Francisco del cacique Laicí, digamos, sí, porque pertenecía a esta tierra. ¿Y esta tierra sí, dónde? ¿Dónde estamos ahora, acá en esta plaza? Bueno, precisamente estamos en esta, que es nuestra placita acá en la localidad, que esta plaza en los primeros años de 1901 en adelante, esto pasó a ser la primera chacra experimental, donde este lugar acondicionaron los franciscanos y desde aquí ellos le enseñaron a labrar la tierra a los aborígenes, a los nativos de este lugar. ¿Cuándo vinieron los franciscanos? Los franciscanos fundaron la misión en el año 1901, más precisamente el 25 de marzo de 1901, ellos dejaron fundada lo que es la misión San Francisco de Laicí. ¿Y cuándo se fueron? Ellos se fueron en la década del 50, cuando ya estaba todo ordenado, digamos, ya entonces... ¿Trabajaron con los aborígenes? Trabajaron con los aborígenes en un primer momento, en los primeros años ya, ellos trabajan directamente o exclusivamente con los aborígenes. Pero hacen un convenio con el gobierno nacional, totalmente, ¿no? Ellos a través de un convenio con el gobierno nacional de ese entonces, Julio Argentino Roca, ellos consiguen como un subsidio para que ellos puedan venir a misionar a este lugar y para que puedan afincarse y de ahí más trabajar con los nativos. ¿Y los nativos empezaron a trabajar en qué? Ellos exclusivamente en labrar la tierra. La principal producción que tenía acá Laicí fue la producción del azúcar. A una cuadra de la plaza están las ruinas del ingenio. Se trata de una estructura de ladrillos, madera y chapas. Fue un gran centro industrial que dejó de funcionar en 1946. La gigantesca chimenea es una rara postal del impactante método de la naturaleza por doblegar la voluntad del hombre. Allí, un árbol creció por dentro y su copa emerge del cilindro. Pero volvamos a la misión de los padres franciscanos. Vinieron desde San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y la idea de ellos era trabajar con los aborígenes, civilizarlos, enseñarlos a trabajar y, por supuesto, a ir a la escuela y los domingos la misa, por supuesto. ¿Qué es lo que queda entonces? Acá enfrente, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, acá enfrente tenemos lo que es el convento de las hermanas franciscanas. También... ¿Viven algunas todavía? Sí, todavía tenemos algunas hermanitas que están en el convento, ellos se dedican a cuidar este lugar. ¿Entonces enfrente? En el frente tenemos lo que es el pequeño museo donde conservamos algunos objetos que eran utilizados por los franciscanos. Tenemos una antigua capillita también que conservan los restos, las cenizas de nuestro fundador. El fundador, ¿no? El fundador franciscano. Fray Pedro Iturralde, exactamente. O sea que está atravesado toda esta plaza
por el carácter que le dio el fundador franciscano y por todas las cosas que tenían que ver con la vida de los franciscanos y de los aborígenes. Totalmente, sí. Por supuesto, acá en la esquina de cada cuadra se pueden observar también las casas antiguas que datan de los años 1930. Así que las primeras construcciones en sí eran de estaqueo de palmas con barro nada más. Después los franciscanos se vieron con la necesidad de traer arquitectos de Europa, más precisamente de Italia. Los hermanos Casadei, ellos fueron los primeros constructores de este lugar. Los franciscanos estuvieron 50 años y después se fueron. Consideraron que la misión ya estaba concluida. Parte del legado está a la vista. Ahora es una pequeña ciudad de 5.000 almas que tiene un museo chiquito pero emotivo y que tiene algunos aspectos hasta desopilantes. ¿Este es entonces el museíto? Ah, mirá vos. Así es, Mario. Ingresamos a lo que es nuestro pequeño museo, donde conservamos algunos objetos que fueron utilizados por los franciscanos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, esto es una fábrica de hostias. Con esto ellos cortaban la hostia, sí. Ah, pero el viejo estilo. El viejo estilo, exactamente. Pues en los primeros años no existía lo que es la luz eléctrica, nada, entonces tenían... Manual. Forma manual. Ese ya un poquito más moderno ya, se puede apreciar ahí que era eléctrico, ya entonces con eso era como una plancha. Claro, acá están las hostias. Claro, y ahí se fabricaba la hostia. Tenemos una camilla, porque ellos también tenían su propia salita de primeros auxilios, donde ellos atendían a los pacientes. Sí, cosas de los aborígenes. Sí, atuendo de los aborígenes y algunas artesanías que ellos realizaban. ¿Ese cuadro de los bañados de la estrella? Exactamente, es unos bañados de acá de la zona que, bueno, lo pintó un aborigen, un artesano aborigen y, bueno, nos trajo acá para que mirá vos, lo pintaban los aborígenes. Así es. Y que también tocaban. Así es, tenemos acá piano, órganos, porque en la escuela... Pero los padres seguramente. En la escuela de San Francisco ellos le enseñaban música a los aborígenes y eran tan buenos músicos que lograron tener una banda de música que era compuesta exclusivamente por aborígenes. ¿Y eso qué cosa rara que es esto? Bueno, esto, por ejemplo, te cuento, esto tenía dos misiones, esto. En un principio... ya sé, esto es para llamar a la gente, seguramente algo así. Como ahora lo que llaman y dicen que venden barato y para las procesiones. Más o menos, algo así también tenía para procesiones, pero tenía algo principal, algo llamativo, digamos, que la gente que no visita le llama mucho la atención la historia de esto. Sí. ¿Ves los hierritos que tiene acá? Entonces iba a incorporar una parrilla con un brasero abajo. Entonces, con un brasero, una parrilla, vos decís, para cocinar. Exactamente, para hacer un asado o algo así. Sí. Tenía incorporado eso, entonces los domingos se lo ponía un lechón a la parrilla con el brasero prendido. Entonces los domingos se recorría el pueblo ofreciendo los numeritos a través del altoparlante. ¿Numerito para qué? Numerito para sortear el lechón. El lechón se sorteaba al mediodía de los domingos. Entonces mientras el lechón se iba asando, se recorría el pueblo. Llamando a la iglesia también. Llamando a la iglesia y bueno, vendiendo los numeritos y avisando que también que la noche había misa. Entonces, cuando ya al mediodía estaba listo el chanchito asado, se juntaban en una esquina, se hacía el sorteo y ahí el que salía sorteado llevaba su lechón y compartía su casa los domingos. Entonces, esto se pasó a llamar el chancho móvil. Chancho móvil, así que sí. Obvio, claro. Una característica muy especial. Después también ya esto último se usaba para hacer la procesión en sí. Con el santo patrono, que es San Francisco de Asís, generalmente todos los años se realiza la procesión acá por las calles principales. Claro. Y bueno, a través del altoparlante se iba el cura rezando y bueno, los fieles seguían. Sí, pero todos lo seguían por el... por el lechón, sí, tenía muchos seguidores, capaz que tenía más seguidores eso, sí, así que es un detalle principal del chancho móvil. La ICI, como se dijo, tiene muchos visitantes que llegan atraídos por la fe. El tema indígena siempre fue controversial. La civilización llegó para evangelizarlos, educarlos e integrarlos al joven país que se organizó en 1853. Pero el blanco también excluyó, sometió y hasta exterminó a los nativos. Y a veces me pregunto por esa balanza, ¿de qué lado pesa más la historia? El pasado nos interpela, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la respuesta correcta a este dilema? Los franciscanos llegaron e hicieron lo suyo con honestidad, me animo a decir, y seguramente con amor. Y hasta dejaron los huesos en este lugar, por ejemplo ahí, en la capilla cercana. En la capillita. Claro, esto es la capillita.
En este lugar conservamos los restos de nuestro fundador. Ahí está Fray Pedro Iturralde, 12 de marzo de 1936. 36. Sí, entonces... Y hay otras... Ahí tenemos dos sepulturas más, dos padres que vivieron prácticamente toda su vida en este lugar y bueno, la intención de ellos era también que los sepulten en este lugar, entonces lo estamos conservando ahí. ¿Esta es la primera capillita? Esta es la primera capillita. Sí, ¿Qué año es? Si bien la primera capillita estaba construida de estaqueo con palma y barro, sí, claro, la primera construcción material, digamos, es esta que se construyó en 1925. Muy cerca, porque no hay que olvidar que este pueblo fue creciendo alrededor de los edificios religiosos y allí están los restos del antiguo ingenio. Con las ruinas pasan dos cosas. A veces se niegan a hacerlas desaparecer porque suponen los vecinos que son un legado del pasado que puede aprovecharse turísticamente, ¿no es cierto? Y a veces hay como un respeto sacramental por aquello que alguna vez hizo relumbrar al pueblo. Entonces queda ahí como para que alguien a pura voluntad tome la bandera y exprese la necesidad de volver a hacer algo así, pero claro, con los recursos de este tiempo. Acá ingresamos a lo que es el antiguo ingenio azucarero y esto tiene un valor muy especial para nosotros, ya que de esto prácticamente dependía la economía acá del lugar, no solamente acá de la ICI, sino también la economía de la provincia de Formosa, digamos, porque esto es el gran centro de producción que funcionó como un centro industrial. Donde, ¿hasta qué año? Hasta los años 50 funcionó esto, estuvo funcionando. Bueno, como te decía, se producían el tabaco, la harina de maíz, producían pan, hacían carbón, tenían herrería, carpintería. Pero vos decías azúcar, molían azúcar acá. Exactamente, la principal producción, si bien, como te nombraba, algunas mercaderías que se elaboraban en este lugar, la principal función era la fábrica de azúcar. Ya no quedan franciscanos, pero sí hermanas de esa orden. Una de ellas me abrió las puertas, amorosamente se declaró fan de este programa y me enseñó el interior de la iglesia. Después volví a Néstor y le pregunté cómo era la rutina de los indios que vivían en las misiones. Comían al levantarse, me dijo, carne de charqui, maíz, porotos, galleta y yerba, y luego eran conducidos a las distintas tareas de producción: madera, transporte de material, construcción de edificios, cultivo de la tierra y, por supuesto, el ingenio. La instrucción religiosa no fue en todo este tiempo tan eficaz como los padres franciscanos hubieran querido, aunque los indios iban a misa y participaban de la celebración de las fiestas religiosas. El pueblo de San Francisco de la ICI, en definitiva, es un claro ejemplo de que las misiones no fracasaron, sino que favorecieron, eso sí, la creación de pueblos.